El Día de Muertos actual es una fiesta netamente sincrética. Tiene como padre y madre muchas creencias y culturas de diversas partes del mundo. Obviamente la columna vertebral de la celebración son las raíces prehispánicas, las cuales le dan peculiaridades según la zona del país en donde se celebren. Alguna vez en la danza, que busca reivindicar el pasado anahuaca, escuchaba referir que ya no se debía seguir celebrando aquellas fiestas con las que sometieron a nuestros ancestros. Por ejemplo, la Navidad y el Año Nuevo. Estas propuestas son algo chistosas y paradójicas, pues prácticamente todos los grupos de danza, concheros o de la mexicanidad hacen danzas y velaciones para celebrar la ceremonia de Día de Muertos cerca o en los precisos días del 1 y 2 de noviembre. Y ante este tipo de propuestas de ya no celebrar fiestas actuales, les referí que si a eso íbamos, la actual ceremonia de muertos como hoy la conocemos no se tendría que celebrar, ya que esta fue una imposición precisamente para acabar con las antiguas prácticas de Anáhuac. Ya se imaginarán su cara cuando oyeron esto y sobre todo su silencio. Así, no creo que se debe ser tan extremista, o como dice un dicho, no te azotes que hay chayotes, ya que al analizar todo el contexto de esta ceremonia conocida en el mundo, a tal grado que muchos en el extranjero creen que todo el año nos la pasamos celebrando muertos, podemos ver la fusión de lo prehispánico con múltiples aspectos culturales no anahuacas, dándose de esa suma de culturas el actual 1 y 2 de noviembre de cada año. Por lo cual, primeramente hablemos de su fecha de celebración. En los días 1 y 2 de noviembre correspondientes al calendario juliano, luego gregoriano que usamos hoy en día, resulta que cientos, quizás miles de años antes de la llegada de Colón, eran las fechas en que los grupos celtas del norte de Europa celebraban el Samaín, celebración que daba inicio a su año nuevo, marcando el fin del periodo de cosechas, el paso de la luz hacia el periodo de oscuridad y la venida de espíritus buenos y malos. Fiesta que después adoptarían los romanos y se extendería a otras partes de Europa. Y mientras que el Samaín, del cual surgiría el Halloween estadounidense, se celebraba en Europa, en el hoy continente americano, por lo menos entre mexicas, tenemos que sus ceremonias de muertos se llevaban a cabo en 2 meses o veintenas, los cuales si bien no se tiene la certeza de cuándo se celebraban, ya que existen varias posibles fechas de Año Nuevo, tales como el 2, 12 de febrero, 2, 12, 21 de marzo, entre otras. Dichas veintenas eran llamadas Micaelhuitl, la fiesta de la pequeña muerte, y Huey Micaelhuitl, la fiesta de la gran muerte. Veintenas o meses según la fecha del año mexica que se tome en cuenta, estarían entre el rango de los meses de agosto, septiembre o principios de octubre. Así no existía concordancia de celebración de estas veintenas con el Samaín del 1 y 2 de noviembre. Obviamente, ni en las celebraciones dedicadas a la muerte y a la venida de los ancestros en las culturas anahuacas, ni en las celtas existía el Dios cristiano, su transustanciación llamada Jesús, ni María, ni ningún santo. Eso sí, en las culturas de acá teníamos a Mictlantecutli, Mictecacihuatl, por el Mictlán náhuatl, los 9 Volunticús, o señores del Xibalba maya, y demás divinidades según cada cultura. Tampoco al morir en esta parte del globo el muerto iba al cielo, al infierno o al purgatorio, ya que estos conceptos fueron introducidos por los españoles. Así en estos lares el ser bueno o malo a lo largo de la vida en la época prehispánica no determinaba dónde te ibas al morir, como ahora se maneja en el cristianismo, pues lo importante era la forma en que morías. Por ejemplo, acompañaban al sol en el cielo desde el amanecer hasta el mediodía convertidos en mariposas, colibríes u otros animales, dependiendo de cada cultura, los hombres si morían en el campo de batalla, o si eran mujeres, acompañaban al sol del mediodía al atardecer si morían en el primer parto. En el caso de que se ahogaran, si morían por caerles un rayo o a causa de cualquier muerte relacionada con el agua, los muertos iban al Tlalocan. Los bebés no natos iban al árbol de los mantenimientos para volver a nacer en alguna otra ocasión.
pero la mayoría de causas de muerte provocaban el efecto de que el muerto fuera al Mictlán y atravesara los 9 niveles del inframundo, siendo evidentes los aspectos diferenciadores entre creencias europeas paganas y cristianas con las anahuacas. Así, aunque se dice mucho hoy en día que no se dé la invasión del Halloween, en realidad esto ya pasó con la llegada española, siendo el Samaí celta el influenciador del Día de Muertos mexicano y el Halloween estadounidense. Pero sigamos desmenuzando la celebración y cómo esta llega a tener curiosas mezclas, sean intencionales o no. Teniendo un claro ejemplo en la película de Coco de Disney, donde el villano de la película mata a su mejor amigo envenenándolo para robarle sus canciones. Según la visión cristiana, por su acción se habría tenido que ir al infierno, pero el contexto que aparece en la película parecería tener más que ver con la cosmovisión indígena que la cristiana, ya que el villano llega a la tierra de los muertos, nadie sabe que cometió el delito y es uno de los más famosos muertos en el lugar, siendo que nadie ni nada lo juzgó por su delito. Y seguiría así por la eternidad, si él mismo no hubiera confesado el delito. Siguiendo con esta película tenemos otra mezcla de aspectos culturales que se dan en la celebración real de muertos. Pues sin problema vemos que coexisten pirámides con catrinas. Catrina original, que fue la Catrina Garbancera de José Guadalupe Posadas, creada en 1910. Esta Catrina no existía en la época prehispánica, ya que Posadas la creó como mofa de las modas que estaban llegando de Europa, sobre todo de Francia, y de aquella gente que pretendía renegar sus orígenes, creencias y culturas para adoptar modas o estilos europeos, moda que era del gusto de la élite porfiriana. Pero volviendo con Coco, aparece ahí el requisito de que los vivos deben poner su foto en la ofrenda, si no, no pasan la aduana. Obviamente en la época prehispánica no había fotos. Entonces me imagino que si no te ponían en una Moxley, o códice, o en una figurilla de algún material, pues no pasabas. También toda la infraestructura burocrática de la Tierra de los Muertos de Coco se habría tenido que adaptar a la imposición europea, ya que los muertos prehispánicos tuvieron que cambiar sus hábitos de viaje a los días 1 y 2 de noviembre. Los mismísimos Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Moctezuma, Nezahualcóyotl, entre miles más, tuvieron que adaptarse y ya no viajar en las veintenas dedicadas a la muerte, y viajar en las fechas cristianas, siendo que quizás ni siquiera han podido pasar al mundo de los vivos, ya que no existe una imagen fidedigna de cómo eran en vida. Ahora, Mixquic, Pátzcuaro y tantos panteones tradicionales que se llenan de vida y color. También son el resultado del sincretismo, pues la cristiandad tomó el control total de la vida del ahora llamado indígena desde su concepción e incluso más allá de su muerte. Pues tenía el control de todos los aspectos de la nueva religión: bautismo, confirmación, unción de los enfermos, matrimonio y claro, todos los ritos que tenían que ver con la muerte. Obviamente, antes de la llegada europea, los ritos funerarios eran extensos en la época prehispánica. Por ejemplo, la incineración de los tlatoanis mexicas, guardando sus cenizas en un bulto o caja de piedra. Incineración prohibida por el cristianismo, ya que el cuerpo no debe quemarse, ya que en el juicio final resucitará para ser juzgado.
También tenemos las tumbas de Tiro en el occidente mexicano. Algunos basamentos piramidales que sirvieron de tumba, como en el caso de Pacal en Palenque. Colocar difuntos en vasijas de barro, o envolverlos en petates de forma fetal, regresándolos así como semillas a la tierra. Ser enterrados en el centro de las casas o cerca de ellas para tener al familiar cerca. O ser exhibidos en nichos especiales como lo hacían en el actual Sudamérica, por citar solo unos ejemplos. Todas estas prácticas fueron abolidas y se impuso que el muerto solo podía ser enterrado en campo santo de la iglesia. Y así los indígenas conocieron el concepto griego de panteones, panteos, todos los dioses. Por supuesto, ser enterrado en campo santo generaba las respectivas cantidades de dinero, ya fueran los adinerados enterrados dentro de la iglesia, los pobres en patios contiguos a los templos, o ya de perdida en un campo común pero que fuera previamente bendecido. Así como las demás medidas para garantizar que el muerto se fuera al cielo, o que no le fuera tan mal en el infierno por sus pecados. Los panteones que hoy en día se engalanan no se entendían antes de la llegada europea. Ahora hablemos de la flor insignia de la celebración de muertos, el cempasúchil, cuya traducción quiere decir flor de 400 pétalos. 400 que es la multiplicación de 2 veintenas, número 400 que también tenía un simbolismo de perfección. Esta flor se unió a la celebración cristiana, pues esta aparecía en otra veintena de su calendario según las crónicas, más precisamente la siguiente a las 2 veintenas de la muerte, llamada Oxpanistli, la veintena del barrimiento. El inicio y fin de estos días, como dijimos, dependiendo del inicio de año, rondaba entre los actuales octubre a noviembre, siendo que la flor se comienza a plantar en los meses posteriores a la época de lluvia, más o menos entre julio y agosto, siendo su cultivo cercano al 1 y 2 de noviembre. Y esta flor era usada en la veintena de Oxpanistli arrojando sus pétalos en la veintena, siendo que así lo citó Fray Bernardino de Sahagún en su obra. Al imponerse el 1 y 2 de noviembre para acabar las veintenas de la muerte y cualquier ceremonia de los demás pueblos originarios, el uso de la flor de cempasúchil y su cultivo coincidió con la actual fiesta, quedando celebración y flores amalgamadas como las conocemos hoy. Flores que se tiene el simbolismo de que atrapan la luz del sol, significando, como dijimos, un aspecto de cómputo, como ya referimos, y según algunas otras creencias por su color, es el color que pueden ver los muertos para guiarse. Representando las flores en la ofrenda la vida, mientras que las ramas y hojas la muerte. En la ofrenda actual también tenemos niveles de ofrenda. Las cuales, si se hace bien, pueden representar ya sea los 13 niveles del cielo, o los 9 niveles del inframundo, o ambos. Otro aspecto sincrético son los panes de muerto. Aquí antes había panes, pero eran hechos con maíz principalmente, como los tlaxcales. Y bebidas fermentadas de la época, pulque, el cual no podía consumir cualquiera, así como otras bebidas fermentadas de maíz. Obviamente no había Coca-Cola, pero la llegada europea trajo el trigo, y con él nacieron los actuales panes de muerto. Pan de muerto que también mezcló la cosmovisión indígena, ya que por ejemplo, los huesos cruzados en el pan también representan los 4 puntos cardinales indígenas, su centro, y obviamente se fueron agregando también lágrimas. El papel picado, que se pone de forma colorida, también llamado de China. Y si es de China, ¿de dónde creen que vino? Pues aquí teníamos el papel amate. También los alebrijes que aparecen como guías espirituales en la película de Coco no tendrán ni siquiera 100 años de creados.
siendo que el origen de los mismos se le llega a atribuir a un señor llamado Pedro Linares, quien los habría creado a mediados del siglo XX. Según el relato, este señor los creó a raíz de que se enfermó, refiriendo a haber tenido en la enfermedad alucinaciones donde llegó a ver seres fantásticos que después reprodujo en cartón. Y quizás el aspecto más reciente que se ha sumado sin pensarlo o sin creerlo para acrecentar la difusión de esta tradición, que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se lo debemos a James Bond. ¿Y por qué? Desde hace muchos años en el Zócalo de la Ciudad de México se han colocado ofrendas en la celebración del Día de Muertos. Sin embargo, en el año de 2015 se estrenó la película Spectre, otra película de la serie de James Bond. En esa película Bond aparece en la Ciudad de México, ya saben, huyendo de sus enemigos, y se interna en un desfile de Día de Muertos. Lo gracioso es que en la realidad nunca se había celebrado un desfile de Día de Muertos en la ciudad. Así, al año siguiente del estreno, 2016, se organizó el primer desfile de este tipo, el cual se lo debemos al espía británico. Y así, nuestra celebración de Día de Muertos actual, que en un principio se planeó para acabar lo prehispánico, se fue nutriendo poco a poco, tomando de aquí y de allá, amalgamando tradiciones de otras culturas, dando como resultado la actual ceremonia de muertos. Razón por la cual, ¿para qué nos azotamos estando el suelo tan parejo? Así en estas fechas, recordemos a nuestros seres queridos y que sigan viviendo en nuestra mente.